Soy Elisa, y desde muy chica aprendí a rezarle a los santos. Mis papás son cubanos y de ellos heredé el conocimiento acerca de los orishas. Gracias a eso yo crecí conociéndolos de manera natural. Cada que les pido algo me lo conceden, ya sea para mí o para alguien más. Amor, dinero, abundancia, fertilidad o lo que sea que les pida. A cada uno de ellos se les ofrenda algo a cambio, y si tú les das lo que quieren y los tratas bien, ellos te darán lo que les pidas. Cuando yo tenía 15 años, en la escuela era común que jugara con mis compañeros. Los ilusionaba con la ayuda de Oshun, pero eso para mí era pura diversión. Ella es la orisha que me ayuda con las cosas del amor. Así fue como fui creciendo, y a la vez fui aprendiendo lo que hasta ahora sé hacer. Al salir de la preparatoria, yo ya no seguí estudiando. En lugar de eso, me dediqué al negocio familiar. Afuera del mercado hay un local de santería. Ese le pertenece a mis papás. Principalmente vendemos remedios para curar algunos males físicos, pero también hacemos trabajos de santería. Así conocí a David. Cuando lo vi por primera vez, fue cuando llegó a buscar ayuda porque una muchacha a la que él quería mucho no le hacía caso. Ella se llamaba Carla. Desde ese mismo momento en el que lo vi llegar a pedir información, me di cuenta que tenía algo que me atraía mucho. Aunque le mandaba señales, él seguía pensando en aquella muchacha. Si bien me contrató para que le ayudara a traerla, yo, durante un buen tiempo, estuve fingiendo que le ayudaba. En realidad le rezaba a Oshun, pero no para lo que él me había pedido, era para otra cosa. Yo quería que él se enamorara de mí y olvidara por completo a esa muchacha. Y mi orisha no me falló. Sin embargo, había un detalle que yo no había contemplado, pues en realidad yo no sabía nada de David. Apenas empezaba a darme una idea de quién era él. Cuando mi trabajo con los santos empezó a hacer efecto, él me invitó a salir. Oye, Elisa, sé que la manera en la que nos conocimos iba encaminada a otra cosa, pero con el paso del tiempo y de tanto frecuentar este local, creo que me estás empezando a gustar mucho. Sobre todo tu manera de tratarme. Sinceramente, no sé si esto de la santería funcione, y sin ánimos de ofender a ti y a tu familia, creo que algo no se hizo bien, porque además de que Carla nunca se fijó en mí, yo empecé a dejar de sentir lo que sentía por ella. Cuando me dijo eso, yo tuve que inventar algo acerca de los santos. Mira, David, a veces hay que hacer caso a las señales que nos mandan los orishas. Si ellos creen que algo no nos conviene, te dan señales, y uno debería hacerles caso, porque lo único que quieren es evitar que uno sufra por algo que ellos nos cumplieron. Lo más irónico de la situación es que esas señales de las que yo hablaba sí existen, pero eso nos lo muestran los caracoles. Ellos me decían que no era buena idea que yo me involucrara con David, pero como no les hice caso, cuando él me invitó por primera vez a su casa, él manejó hasta las afueras de la ciudad, y más que una casa, era una especie de residencia enorme. Entramos y parecía que ingresaba a un lugar de alta seguridad, y si él no me lo hubiera platicado, nunca me habría dado cuenta de que siempre iba escoltado. Pero no tenía de esos guaruras que luego la gente con mucho dinero tiene. Eran como personas normales que lo cuidaban desde cierta distancia y que solo se acercaban cuando notaban algo raro. Al entrar a la propiedad, me di cuenta que no se trataba de una persona que obtuviera sus ingresos de manera honrada. Es decir, una persona con mucho dinero que se dedica a manejar alguna empresa en regla no tendría cosas que él sí. La casa tenía decoraciones ostentosas, animales exóticos, y entraba y salía gente armada. Había pacas de dinero en la mesa y sustancias de diferentes tipos, además de una cantina enorme con gran variedad de botellas de alcohol. Yo estaba en shock. Sin embargo, continué aceptando sus invitaciones a salir. Me encontraba complacida y agradecida con Oshun por lo que se me estaba cumpliendo, pero por otra parte no dejaba de pensar que si fuera por David, él se hubiera quedado con la otra chica. Con el paso del tiempo, aquello que yo sentía al principio fue creciendo, y para ese punto estaba enamorada de él. Algo me estaba pasando, y mi intuición me decía que podría estar relacionada con los santos. Quizás por mi actuar para realizar ese trabajo contra lo que David me había pedido, me empecé a preocupar porque ya estaba perdiendo el control de mis sentimientos. Ahora que lo veo a la distancia, mi vida se dividía en dos partes, antes y después de conocer a David.
sobre todo la segunda vez que estuve en su casa. Esa noche la cita era para cenar. A petición de él, yo estaba ahí desde las 8, y cuando llegué, él aún no llegaba. Solo me mandó un mensaje diciéndome que tardaría 1 hora más. Al final decidí esperarlo. Más tarde él llegó a la residencia. Venía muy enojado y hasta cierto punto frustrado. Un hermano de él, mi cuñado Cristóbal, le había estado robando dinero. David me platicó que cuando una persona se atrevía a traicionarlo, se le daba de baja, es decir, se acababa con su vida, pero esta vez se trataba de su hermano, y eso le hacía detenerse. Él estaba enfurecido, pero su enojo era porque no podía actuar como normalmente lo hacía con algún otro trabajador. No quería ni imaginar lo que le diría a su madre si él hiciera algo en contra de su hermano. Cegada por mis sentimientos hacia David y con la intención de complacerlo, lo pensé y decidí ofrecerle mi ayuda. Oye David, se me está ocurriendo algo. ¿Estarías dispuesto a aceptar que yo te ayude? Claro, Elisa. ¿Y cómo podrías hacerlo? Con la ayuda de Changó puedo hacer que tu hermano quede mal de su cabeza y que parezca que se trata de una enfermedad mental. Así tú te vengarías y tu mamá no sabría que le hiciste algún daño. Él, sin dudarlo, aceptó porque estaba demasiado enojado. Solo me preguntó qué se necesitaba para hacerlo. Vamos a necesitar una fotografía y si tienes alguna prenda de él o alguna pertenencia. Entonces él sonrió y me dijo: por eso no hay problema, mira, sígueme. Subimos al segundo piso y abrió una habitación. En ella estaban varios armarios, se veía que eran de madera muy fina. Abrió las puertas de uno de ellos de par en par y se iluminó el interior automáticamente. Mira, estas son todas sus armas, escoge la que necesites. Todas las ha usado, además de ratero es un maldito sanguinario. Elegí una arma corta no muy ostentosa. Con eso sería más que suficiente. Después él trajo un cuadro con una fotografía donde ambos aparecían tomados del hombro. Lo tiró al piso con furia para quebrar el cristal. Después levantó la foto para partirla en dos con sus manos. Aquí tienes, ¿qué más tenemos que hacer? Vamos a necesitar algunas velas negras y un animal para sacrificarlo como ofrenda, de preferencia una ave. Prepárame un lugar en el corral. En cuanto tengas todo, comenzamos. Por mi parte no era común que yo realizara trabajos de venganza o de bloqueo. De hecho nunca lo había hecho, pero por David me animé a realizarlo. No sé cómo actuaría mi padre si supiera cómo había estado utilizando los favores de los santos sin practicar primero o sin que él me lo hubiera enseñado. Una vez que tuve todo lo necesario, le pedí que me ayudara. Él estaba muy complacido y emocionado. Iniciamos con todo el ritual y la celebración que le estaba haciendo a Changó. David y yo estábamos como en una fiesta. Terminamos muy tomados cerca de aquel servicio que le ofrecí como ofrenda al orisha, y creo que gracias a la adrenalina y la euforia del acto que acabábamos de realizar, nos sentimos en la misma frecuencia. Ahora éramos cómplices de aquella venganza. A esas emociones que nos desbordaron se le sumó una más: la excitación. La fe mutua que para ese momento nos teníamos se vio envuelta de pasión y terminamos dando vueltas en el piso, junto a aquel altar improvisado donde aún había charcos de sangre fresca de la criatura que acabábamos de ofrendar. Terminamos llenos de sangre. Parecía que nosotros mismos hubiéramos sido parte de aquel tributo. Ahora creo que así fue. La mañana siguiente yo desperté en casa. Fue entonces cuando recibí una llamada suya muy temprano. No me lo vas a creer, Elisa. Me acaba de llamar mi madre. Dice que está en el hospital con Cristóbal. A mitad de la madrugada despertó con un dolor de cabeza, tan intenso que lo hacía revolcarse en el piso, y por ahora se encuentra en observación. Vaya, y eso es solo el principio, amor. Poco a poco vas a ver lo que le irá pasando. No tienes ni idea de cómo te lo voy a agradecer. Tú nada más espera un poco. Por cierto, este fin de semana tengo que salir de la ciudad. Necesito arreglar unas cosas de negocios. Pero si el lunes ya estoy de regreso, te aviso para vernos. Ese fin de semana lo extrañé demasiado, y al parecer él a mí también. No dejamos de mandarnos mensajes ni de llamarnos por teléfono. Durante las llamadas escuché de fondo mucho alboroto, como que discutían. Entonces él me dijo que ya lo tenían harto estos socios, que si no fuera porque eran personas muy peligrosas,
él ya hubiera acabado con la relación. Yo, con la intención de que él estuviera más tranquilo, le hice otra propuesta. Si tú estás de acuerdo, ya sabes lo que podemos hacer. Es cuestión de que tú me lo pidas y nos ponemos a trabajar. Hasta eso ya vi que hacemos buen equipo. Por cierto, ¿qué has sabido de tu hermano? Si yo te contara, dice mi madre que está totalmente ido. Ella piensa que alguno de los medicamentos que le recetaron es demasiado fuerte, porque dice que lo nota adormilado, ausente. Al escuchar eso yo no me sorprendí. Por el contrario, le comenté: y así se va a quedar. Va a llegar un punto en el que van a tener que darle de comer en la boca. Me sorprendes, Elisa. Si yo hubiera conocido antes el poder de la Yoruba, hubiera buscado antes la ayuda de tu familia. Sin embargo, estoy complacido con la manera en la que se han ido dando las cosas. Entonces, en cuanto llegue te aviso para que me digas qué se puede hacer en el caso de estos socios. Sí, David, cuídate mucho. Por acá te veo el lunes. El domingo muy temprano me despertaron mis papás. Despierta, Elisa, te buscan afuera. Yo estaba aún adormilada. Me vestí lo más rápido posible y salí a ver quién me buscaba. Al llegar a la calle, miré un auto nuevo. Era hermoso, color rojo sangre. En ese momento sonó mi teléfono. Era David. Hola, amor. Espero que te haya gustado el presente que te mandé. Me hubiera gustado dártelo en persona, pero ya no aguantaba las ganas de darte la sorpresa. Oye, un carro es mucho. No sé si pueda aceptarlo. ¿Qué van a pensar mis padres? Tú no tienes por qué apurarte. Yo hablaré con ellos en el transcurso de estos días. Por ahora disfruta tu regalo. Además, estoy muy agradecido contigo por lo de Cristóbal. Ya hasta me está empezando a dar lástima el desgraciado. Después de eso, mis papás me empezaron a cuestionar acerca de la relación que yo tenía con David, pues obviamente nadie te regala un auto tan costoso de la nada. También me preguntaron si sabía a qué se dedicaba él. Yo traté de tranquilizarlos, comentándoles que era empresario y que tenía muchas propiedades en renta. Nada más lejos de la realidad, pues todos sus ingresos eran totalmente obtenidos de cosas ilícitas, y de alguna manera yo también ya estaba involucrada con él, solo haciendo santería, pero al final involucrada. Se llegó el lunes y yo fui a su casa. Pasa, Elisa, ya te estaba esperando, mira lo que tengo listo. Fuimos al patio trasero, donde anteriormente ya habíamos hecho ofrecimientos para lo de Cristóbal, y me di cuenta de que acababa de construir una especie de covacha. Era de madera. El lugar era perfecto para seguir rezándole a los santos. Dijo que el material lo había traído desde Cuba, especialmente para mí, para que pudiera hacer mis trabajos con el ambiente más adecuado. Pero me tenía una sorpresa más. Él levantó la manta para descubrir lo que había dentro de una jaula. Eran un par de gallinas negras. También las habían traído directo de la isla. Al mirar todo lo que él me había conseguido, yo me sentí como niña con juguete nuevo. Inicié de inmediato con la celebración preparada para Changó. David estaba muy interesado en ser mi asistente durante la petición. Era claro que quería ser parte de ello. Le gustaba aprender de santería. Cuando llegó el momento de hacer la ofrenda, noté que él estaba extasiado. En cuanto la sangre de la gallina empezó a gotear sobre el trabajo de esa noche, vi cómo David temblaba de ansiedad. Se le notaba que eso le causaba algo que él no podía controlar fácilmente. Cuando di por finalizado el ritual, él se abalanzó sobre mí. Ahí fue cuando comprobé lo que le provocaba mirar tanta sangre. Nuevamente tuvimos relaciones íntimas junto a aquella ofrenda. El sexo se estaba volviendo un toque para nuestros trabajos. Así es, siento que para ese momento los resultados tan favorables que teníamos eran gracias a la energía que poníamos juntos en cada acto. Esa noche me quedé a dormir en su casa, y al amanecer, uno de los escoltas le informó que había ocurrido un accidente con sus colegas. El helicóptero en el que viajaban había tenido una falla mecánica y este había caído en medio del bosque. No hubo sobrevivientes. Nuevamente Changó se había portado muy bien con nosotros. Sin embargo, mi desesperación por estar con David cada vez más me comprobaba que Oshun estaba enojada conmigo. Lo único que se me ocurrió fue acudir a mi padre para que él como experto me ayudara. Regresé a casa esa mañana y le pedí a mi padre que me regalara un par de minutos para platicar con él. Sentí que necesitaba su ayuda. Le platiqué
cómo es que había conseguido estar con David. Le conté los detalles del ofrecimiento. Entonces, simplemente se limitó por el momento a decirme lo siguiente: para los santos no existen cosas buenas o malas. Ellos solamente reciben y dan. Si tú les ofreces, ellos te van a dar lo que les pidas. Pero cuando alguien juega como tú lo hiciste con Oshun, se vuelven muy celosos y vengativos. Tienes suerte de estar con vida. En el fondo, ella te quiere. Lo que no logro percibir es la manera en que la orisha está tomando venganza. Debe haber algo que te está pasando y no me has contado. Yo solo le platiqué cómo es que David se enamoró de mí, pero no le había contado de los trabajos que estábamos haciendo en su residencia. No te preocupes, papá. Tal vez estoy exagerando y la conciencia me está jugando una mala pasada. En el fondo, ya sabía yo por dónde iba la venganza de Oshun. Me concedió que David y yo nos enamoráramos, pero era obvio que me la cobraría con el simple hecho de estar con David, pues todo lo que giraba en torno a su vida era una bomba a punto de estallar. Había cierta ambigüedad en todo lo que estaba pasando. Si bien el estar con él era mi castigo en sí, cuando estábamos juntos me la pasaba mejor que nunca. Era una adrenalina muy intensa, y lo peor, o lo mejor de todo, es que disfrutaba a su lado hacer los sacrificios. El tiempo transcurrió y nuestros trabajos juntos ya incluían a más santos: Yemayá, Ogún, Obatalá y Orula. Todos ellos nos llegaron a hacer muchos favores, cada uno de ellos resolviendo un problema distinto. Pasó el tiempo y una noche que regresé a casa de David, entré al patio trasero y ahí estaba él. Con el tiempo había empezado a hacer ofrendas por su propia cuenta, pero al parecer se le había vuelto un vicio difícil de controlar, pues ahora cada problema que él iba enfrentando lo quería resolver con el santerismo. Estaba obsesionado con lo que había aprendido a hacer, porque efectivamente le funcionaba y los santos siempre le concedían lo que él les pedía. Algo realmente impresionante para mí lo presencié cuando me acerqué a la ofrenda, pues no se trataba de un animal, era uno de sus guardaespaldas. Yo grité de la impresión, ya que eso no era parte de una práctica común de la religión yoruba. ¿Sabes qué, David? Yo ya no quiero saber nada de esto. Creo que será mejor que a partir de ahora cada quien siga su camino. Al parecer, él no escuchó ni una palabra de lo que le acababa de decir. Por el contrario, se abalanzó sobre mí. Si la sangre de los animales que habíamos sacrificado a él le provocaba excitación, la sangre que brotaba de su trabajador lo volvió una bestia. Él me sometió y realizó el más cruel y despiadado encuentro sexual que yo jamás hubiera tenido. Y lejos de asustarme y sentirme ultrajada, yo también lo estaba disfrutando como nunca antes. Cuando llegaban a mí esos segundos de lucidez, podía verme encima y debajo de él, empapados en la sangre de su ofrenda. Yo ni siquiera sabía lo que él había pedido en sus rezos, y sin embargo, ahí estaba ayudándolo a poner ese toque final de energía en su servicio. David se había convertido en mi castigo. Oshun era cruel pero justa. Por mi parte, pensaba en buscar la manera de liberarme de David y de la atracción que me hacía estar con él sin importarme nada, ni lo que él hacía antes o después de conocernos. Si yo hubiera sabido la clase de despiadado que era, obviamente hubiera evitado a toda costa siquiera cruzarme en su camino. Me sentía acorralada y de nueva cuenta volví a consultar a mi padre, pero esta vez le conté todo lo que estaba pasando en realidad. Obviamente, primero que todo se preocupó por mí, pero tranquilamente me respondió: «Te entiendo, Elisa. ¿Sabes por qué tu mamá y yo nos vinimos a México? Cuando salimos de Cuba, primero estuvimos refugiados en Estados Unidos. Empezamos a trabajar en Florida. Tú apenas venías en camino. Tu mamá tenía unos pocos meses de embarazo y debido a eso salimos de la isla en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, en los años 70 hubo una ola de violencia en esa ciudad. Había gente que se dedicaba a vender estupefacientes. Fue ahí cuando me involucré con una persona que pagaba mis servicios para rezarle a los orishas. Él también era cubano, y aunque conocía el poder de los santos, no se animaba a practicarlo. Solamente me pagaba muy bien por los encargos que me hacía. Debido a eso me vi envuelto en problemas, porque se corrió el rumor entre los maleantes de que yo trabajaba para un bando en específico, y en realidad así era. Los caracoles me dijeron que me estaban buscando para acabar conmigo. Tu madre me ayudó rezándole y ofrendándole animales a Obatalá,
Ya sabes que Él es muy poderoso y que le complace ayudar en este tipo de situaciones en las que se involucran a otros santos. Creo que en tu caso le podremos rezar para que nos ayude a liberarte. Entonces, mi papá me pidió que me sentara a la mesa. Se fue por un momento y regresó con los caracoles. Habló con ellos, les soltó su bao y los lanzó para mí. Los observó por un momento para después decirme: «¿Ya viste, Elisa? Me parece que David aprendió muy rápido. Él hizo un sacrificio para someterte y hacer que estés trabajando a su merced, y en conjunto con él, eso le trae más poder para seguir liberando su camino de los enemigos. Pero sabes, la raíz de todo esto es Oshun. Ella está muy enojada contigo. De verdad confío en que si tratamos bien a Obatalá, lo podremos convencer de interceder por ti». Esa misma tarde mis padres y yo iniciamos con los regalos para el santo. Le cantamos, bailamos y realizamos un par de sacrificios. Esto lo hicimos por varios días en los que David me buscaba. Probablemente él podía sentir que yo estaba teniendo desapego hacia él. Mis padres me ayudaron mucho. Me protegían cuando él me iba a buscar. Ellos le aseguraban que yo no me encontraba ahí y lo amenazaban con llamar a las autoridades. Él contraatacaba preocupando a mis papás, insinuándoles que yo al final de cuentas era cómplice de sus asesinatos. Aunque esto no fuera cierto, yo nunca toqué a un ser humano. Mis padres se mantuvieron firmes y finalmente David dejó de buscarme. Aquello que yo sentía por él, esas ansias de estar con David y de someterme a todo lo que me pedía, desaparecieron rápidamente. Obatalá me había ayudado. Sigo creyendo lo que mis padres me inculcaron con base también en lo que ellos saben de los santos, que no distinguen el bien o el mal. Para ellos no existe. Y así como no me juzgaron, yo tampoco juzgo a David. Él, al final de cuentas, hizo lo que tenía que hacer para conseguir lo que quería. Pidió a los santos y ellos se lo concedieron. ¿Quién soy yo para expresarme negativamente de alguien que se dedica a hacer lo mismo que hacemos mi familia y yo? Ahora sigo aprendiendo y trabajando con mi familia. Y si algo me quedó claro, reflexionando acerca de todo lo que viví, es que con los santos no debes jugar. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Esto fue Historias de Terror Reales.